Lisa Serrano abrió lentamente los ojos y miró el reloj. Las 6:30 de la mañana. Tras la ventana de su estudio en el edificio de apartamentos de 9 plantas ya se encendía el temprano amanecer estival. Hoy era sábado, podría haber dormido más, pero el sueño ya no llegaba. Se estiró, desentumeció los hombros rígidos y se levantó de la cama. La mujer de 35 años se acercó al espejo y examinó críticamente su reflejo. El cabello rubio se había despeinado ligeramente durante la noche, pero en general se veía bien. Su trabajo como esteticista en la clínica privada Venus exigía una apariencia impecable y Lisa se cuidaba meticulosamente. Aunque en el fondo entendía que lo hacía más por costumbre que por el deseo de gustar a alguien. 12 años de soledad le habían enseñado a depender solo de sí misma. Entró en la pequeña cocina, puso a hervir agua y comenzó a cortar pan para el desayuno. Tras la pared, los vecinos ya habían encendido la televisión, la familia Herrera siempre se levantaba temprano. Marina Herrera trabajaba como cocinera en una guardería, y su marido Óscar era conductor de autobús. Tenían 2 hijos en edad escolar, y por las mañanas en su apartamento siempre reinaba el bullicio. Lisa involuntariamente prestó atención a los sonidos familiares de la vida familiar y sintió la melancolía habitual. En algún momento, hace 12 años, ella también se preparaba para ser madre. Entonces parecía que le esperaba una vida familiar feliz con Andrés Morales. Se conocieron en la universidad durante su último curso, cuando ella tenía 22 años. Él era 2 años mayor, ya había terminado la facultad de Derecho y trabajaba en la policía como investigador junior. Alto, atlético, con rasgos correctos y una mirada segura de ojos oscuros, gustaba a muchas chicas, pero la eligió a ella. Su romance se desarrolló rápidamente. Después de solo 6 meses ya vivían juntos, alquilando un pequeño apartamento cerca de la universidad. Andrés era galante, atento, regalaba flores con y sin motivo. Lisa se enamoró de verdad, por primera vez en su vida. Cuando 1 año después de terminar la universidad se enteró del embarazo, decidieron casarse. La boda fue modesta, los jóvenes aún no habían ahorrado para una vivienda. Pero Lisa era feliz. Parecía que todo le saldría bien, Andrés ya trabajaba en la policía y comenzaba a hacer carrera. Ella planeaba después del permiso maternal dedicarse a la estética, este campo apenas ganaba popularidad. El futuro se veía claro y luminoso. Pero cuanto más se acercaba el parto, más distante se volvía su marido. Comenzó a llegar tarde del trabajo, la besaba menos frecuentemente, evitaba conversaciones sobre el niño. Lisa lo atribuía a los nervios, muchos hombres temen la paternidad. Creía que todo cambiaría cuando el pequeño viniera al mundo. La tetera silbó, interrumpiendo los dolorosos recuerdos. Lisa preparó té y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Tras la ventana pasó un camión de basura, ladró un perro, susurraron las hojas del álamo en el patio. Una mañana estival ordinaria en el barrio residencial. De repente llamaron a la puerta. Lisa levantó la cabeza sorprendida. ¿Quién podía venir tan temprano un sábado? Los vecinos normalmente no molestaban, el cartero no trabajaba los fines de semana. El golpe se repitió, no muy fuerte, pero insistente. Lisa se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaba un niño de unos 12 años. Bajo, delgado, en vaqueros y camiseta. El cabello oscuro sobresalía en todas las direcciones, en el rostro había una expresión de seriedad, adulta para su edad. En las manos sostenía un sobre blanco. ¿Quién es?, preguntó Lisa sin abrir la puerta. ¿Es usted Elizabeth Serrano? La voz era clara, infantil, pero se escuchaba cierta determinación. Sí, ¿y tú quién eres? ¿Puedo entrar? Tengo algo para usted. Lisa vaciló. Dejar entrar a un niño desconocido al apartamento era imprudente, pero algo en su voz la hacía confiar. Además, el niño no parecía un mendigo o un gamberro, sino un colegial ordinario de una familia decente. Corrió el pestillo y entreabrió la puerta,
dejando la cadena. ¿Cómo te llamas? Román, respondió el niño. Román Morales. Lisa sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. Morales. El apellido de su ex marido. Pero esto no podía ser verdad. Andrés no tenía hijos, excepto aquel que. Chom, papá me pidió que se lo entregara. El niño extendió el sobre a través de la ranura de la puerta. Dijo que era muy importante. Lisa tomó maquinalmente el sobre. Sus manos temblaban. En el papel blanco estaba escrito con letra cuidadosa, para Lisa Serrano. En mano propia. ¿Dónde está tu papá? Preguntó, pero el niño ya se había dado la vuelta y caminaba rápidamente hacia la escalera. Román. Gritó, abriendo la puerta de par en par, pero el niño ya había desaparecido tras la esquina. Lisa se quedó en el umbral, apretando el sobre en las manos y sintiendo como el corazón latía desenfrenadamente en el pecho. Morales. Román Morales. Un niño de unos 12 años. Exactamente los años que habían pasado desde que. Regresó al apartamento, cerró la puerta y se apoyó contra ella de espaldas. El sobre parecía pesado, como si dentro hubiera no una hoja de papel, sino una piedra. Lisa temía abrirlo, pero entendía que debía hacerlo. Pasó a la cocina, se sentó en la mesa y con dedos temblorosos abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada en 4. Lisa reconoció la letra de Andrés, la misma amplia, ligeramente descuidada. Lisa, perdóname. Él siempre fue tu hijo. Solo les robé 12 años. Andrés. Lisa leyó la nota una vez, luego otra. Las palabras no cabían en su cabeza. Él siempre fue tu hijo. ¿Qué significaba esto? Su hijo murió en el parto, le dijeron que no pudieron salvarlo. Dio el certificado de defunción, los médicos explicaron que había ocurrido un trauma del parto. Incompatible con la vida. El sobre se le cayó de las manos al suelo. Lisa sintió como la habitación comenzaba a dar vueltas. Se agarró al borde de la mesa, tratando de mantenerse en pie. En la cabeza pulsaba un solo pensamiento: está vivo. Mi hijo está vivo. Lisa se deslizó al suelo. Lisa no recordaba cómo llegó a la cama. Despertó ya acostada, con las mejillas húmedas de lágrimas. Tras la ventana el sol se había elevado más, en el apartamento hacía calor y se sentía sofocante. Se levantó, se acercó a la ventana y abrió las hojas. El aire fresco irrumpió en la habitación, trayendo consigo los aromas de la mañana estival, tilo floreciente, asfalto calentado por el sol. La nota yacía en la mesa de la cocina. Lisa la tomó y la releyó una vez más, examinando cada letra. No se había equivocado. Esta era realmente la letra de Andrés, y las palabras eran exactamente esas: él siempre fue tu hijo. Solo les robé 12 años. Los pensamientos se confundían, pero uno era claro como el día: si su hijo estaba vivo, entonces todo lo que había pasado hace 12 años había sido una mentira. Una mentira monstruosa y cruel. Lisa cerró los ojos y se obligó a recordar aquel día terrible. El parto comenzó en la semana 38, inesperadamente, en medio de la noche. Andrés llamó a la ambulancia y la llevaron al hospital. Los médicos dijeron que sería cesárea, el niño estaba mal colocado. Recordaba cómo la llevaron al quirófano, cómo el anestesiólogo le puso la anestesia. Recordaba el último pensamiento antes de sumergirse en la nada: todo estará bien. Pronto veré a mi pequeño. Despertó ya en la habitación. Andrés estaba sentado al lado, le sostenía la mano. Su rostro estaba sombrío. Lisa, dijo en voz baja. El pequeño no sobrevivió. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero no lo creyó de inmediato. Exigía ver al niño, gritaba que quería verlo. Andrés le dijo que se calmara. Vino el médico, un hombre mayor, de apellido Herrero. Lamentablemente,
no pudimos salvar a su pequeño, dijo suavemente. Ocurrió un trauma del parto, incompatible con la vida. Luchamos hasta el final, pero, y desafortunadamente, surgieron complicaciones y problemas durante la operación, ya no podrá tener más hijos. Lisa lloraba. Solo sentía vacío. Luego fueron los funerales, a los que ella no asistió porque no estaba en condiciones de mantenerse en pie. Andrés hizo todo el mismo. Y 2 semanas después, su marido hizo las maletas. No puedo, Lisa, dijo sin mirarla a los ojos. No puedo mirarte y pensar en lo que pasó. Necesito tiempo. ¿Tiempo? Preguntó ella. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez deberíamos divorciarnos. Empezar todo de nuevo, con una página en blanco. Andrés, por favor, se aferraba a su mano. Lo superaremos juntos. Entiendo que a ti también te duele, pero... Tú no entiendes. Se enfureció. No entiendes lo que es querer un hijo y obtener nada. No necesito una defectuosa. Ya no podrás dar a luz más. Estas palabras se grabaron para siempre en la memoria. No necesito una defectuosa. No podía creer que su marido, que juraba amor, dijera tales cosas. Pero Andrés ya no escuchaba sus súplicas. Tomó la maleta y se fue, dando un portazo. El divorcio se formalizó rápidamente. Lisa no se resistió, no tenía fuerzas para luchar. Vendieron su apartamento común, con el dinero de su parte, compró este estudio y trató de comenzar una nueva vida. Terminó cursos de perfeccionamiento en estética, consiguió trabajo primero en un salón de belleza, luego en una clínica privada. 12 años vivió con el dolor de la pérdida. 12 años se culpó por no haber podido dar a luz a un niño sano. 12 años se consideró una mujer deficiente. ¿Y ahora? El teléfono sonó, interrumpiendo los pesados recuerdos. Lisa miró la pantalla, la vecina, Marina Herrera. Lisa, ¿estás en casa? La voz de Marina sonaba preocupada. Vi que por la mañana vino a verte algún niño. ¿Todo está bien? Sí, todo normal, mintió Lisa. Era el sobrino de unos conocidos. Ah, pensé que tal vez había pasado algo. Sabes, en nuestros tiempos cualquier cosa puede pasar. No, no te preocupes. Todo está bien. Lisa colgó y se puso a pensar. Marina tenía razón, en nuestros tiempos realmente cualquier cosa podía pasar. ¿Y si esta nota era la broma cruel de alguien? ¿Y si alguien decidió burlarse de su dolor? Pero la letra. Estaba segura de que la había escrito Andrés. Y el niño se había presentado como Román Morales. ¿Coincidencia? Poco probable. Lisa tomó el teléfono y marcó el número del servicio de información. Necesito el número de Andrés Morales, dijo al operador. Andrés Morales, la chica al otro lado de la línea escribía algo en el teclado. ¿Conoce el segundo nombre? Miguel. Así. Hay tal abonado. Pero el número no se determina, el propietario prohibió la transmisión de datos. Lisa colgó. Significaba que Andrés aún vivía en la ciudad, pero encontrarlo no sería fácil. Aunque recordó que una vez había trabajado en la policía. Tal vez viejos conocidos ayudarían a encontrarlo. No, primero había que aclarar todo. Averiguar qué exactamente había pasado hace 12 años. Y había que empezar por el hospital. El lunes por la mañana Lisa pidió permiso y fue al hospital donde hace 12 años debía haber nacido su hijo. El edificio durante estos años lo habían reparado, pusieron ventanas de plástico, pintaron la fachada de un agradable color beige. Pero la planificación siguió siendo la misma, y Lisa sin dificultad encontró el despacho necesario. La jefa del departamento de maternidad, Gloria Campos, resultó ser una mujer de mediana edad con cabello canoso recogido en un moño estricto. Escuchó atentamente la solicitud y negó con la cabeza. Entienda,
El archivo de esos años ya se transfirió al hospital municipal. Pero incluso si encontramos los documentos, no puedo revelar el secreto médico. Para eso se necesita permiso oficial o decisión judicial. Pero son mis documentos. Se indignó Lisa. Tengo derecho a saber qué pasaba conmigo y con mi hijo. Lo tiene, por supuesto. Pero el procedimiento es procedimiento. Presente una solicitud por escrito, adjunte copia del pasaporte y certificado de matrimonio. En 10 días recibirá respuesta. Lisa entendía que discutir era inútil. Rellenó la solicitud y se fue, sin esperar un resultado rápido. Había que buscar otros caminos. Recordó al médico que había atendido el parto, Herrero. Si aún trabajaba, tal vez aceptaría hablar extraoficialmente. Lisa regresó a recepción. Dígame, ¿Herrero aún trabaja aquí? ¿Herrero? La enfermera levantó la cabeza del ordenador. No, se jubiló hace unos 3 años. ¿Para qué lo necesita? Atendió mi parto. Quería agradecerle. La dirección no se la puedo dar, pero sé que atiende aquí cerca, en la calle del Jardín. Tiene consulta privada ahora, recibe en el Centro Médico Privado Galeno. Puede buscarlo en la guía telefónica. Lisa agradeció y salió del hospital. En la calle del Jardín encontró la casa necesaria, edificio de 2 plantas. En la puerta del primer piso colgaba una placa, Centro Médico Galeno. En recepción estaba sentada una mujer mayor. Vengo a ver a Víctor, se asomó Lisa por la ventanilla. ¿Viene a ver a Víctor? ¿Con cita? Ahora está ocupado. Sí, pero solo a entregar un documento, mintió Lisa. Entonces espere, tiene una paciente. En el pequeño vestíbulo se sentó en una silla. Desde la habitación contigua se escuchaba una voz masculina, el médico hablaba con alguna mujer. Media hora después se abrió la puerta del despacho, salió una mujer joven con vientre abultado. Tras ella apareció el propio Herrero, hombre alto, canoso con gafas. Lisa lo reconoció inmediatamente, aunque había envejecido notablemente. Buenos días, viene a verme, pase, dijo al ver a Lisa. ¿Qué pregunta tiene? Lisa entró en el despacho y se sentó en la silla frente al médico. Las manos temblaban y las juntó. Víctor, ¿me recuerda? Hace 12 años usted atendió mi parto en el hospital. Elizabeth Serrano, entonces aún Morales. El médico se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. Miró atentamente a Lisa. Morales. Sí, lo recuerdo. Entonces tuvo una tragedia. El pequeño no sobrevivió. Precisamente de eso quería hablar. Recientemente recibí información que hace dudar de que el niño realmente muriera. El rostro de Herrero cambió. Se recostó en el sillón y guardó silencio largo tiempo, mirando por la ventana. ¿Qué exactamente quiere saber? Preguntó finalmente. Todo. ¿Qué pasaba en el quirófano, quien estuvo presente en el parto, donde está ahora el cuerpo de mi hijo? Entienda, fue hace tanto tiempo. Ya no recuerdo todos los detalles. ¿Pero recuerda los hechos principales? ¿La causa de muerte, por ejemplo? Herrero volvió a guardar silencio. Lisa veía cómo luchaba consigo mismo, decidía si hablar o no. Víctor, no quiero crear problemas. Solo necesito la verdad. Si mi hijo está vivo, tengo derecho a saberlo. Bien, dijo el médico en voz baja. Pero lo que le voy a decir no debe salir de este despacho. Al menos hasta que encuentre otras pruebas. Lisa asintió, sintiendo como el corazón estaba listo para saltar del pecho. Su hijo nació sano, pronunció Herrero, y estas palabras sonaron como trueno en cielo despejado. Un niño. Ninguna complicación, ningún trauma. Yo mismo atendí el parto. Lisa sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse y a la vez renacía de nuevo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo?
En el quirófano estuvieron presentes la partera Sandoval y un joven médico reanimador varón, Nicolás Barón. Media hora después del parto, Sandoval me trajo un certificado de que el niño había muerto por paro cardíaco súbito. El certificado supuestamente lo había expedido Barón. Yo estaba ocupado con usted, había comenzado una hemorragia, tuve que hacer una operación, poner suturas adicionales. ¿Y usted creyó? No tenía motivos para no creer. Sandoval trabajaba en el hospital muchos años, era una partera experimentada. Barón también era buen especialista. Tales casos, lamentablemente, a veces ocurren. Solo después, cuando solicité los documentos para el archivo, se aclararon varias extrañezas. ¿Cuáles? Primero, en el registro de reanimación no había anotación sobre intentos de salvar a su hijo. Segundo, no se realizó autopsia patológica, aunque es procedimiento obligatorio. Tercero, Barón un mes después de su parto se despidió y se mudó a otra ciudad. ¿Realizó investigación? Lo intenté. Pero Sandoval también se despidió 2 semanas después de su parto. Dijo que se mudaba con su hija. Y los documentos, muchos documentos desaparecieron del archivo. Solo quedaron los registros básicos de que el parto transcurrió y el niño falleció. Lisa callaba, procesando lo escuchado. Significaba que Andrés realmente había robado a su hijo. Había sobornado no solo a la partera, sino también al médico reanimador. Y luego la había obligado a creer en la muerte del hijo. ¿Por qué cayó todos estos años? Preguntó. No tenía pruebas. Solo sospechas. Y acusar a la gente de secuestro de niño basándose en sospechas. Entienda, podría haber arruinado la vida a personas inocentes. Y además, esperaba que si realmente era así, la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Y salió, dijo Lisa amargamente. Después de 12 años. Herrero se inclinó hacia adelante y la miró a los ojos. ¿Qué piensa hacer? No lo sé. Primero hay que encontrar a Andrés, mi ex marido. Y entender dónde está ahora mi hijo. Tenga cuidado. Si sus sospechas son ciertas, esta persona es capaz de mucho. ¿Quién sabe cómo reaccionará a su aparición? ¿Y qué hay de Barón? ¿Dónde está ahora? La última vez escuché que trabajaba en Sevilla. Pero eso fue hace unos 2 años. Lisa se levantó y agradeció al médico su franqueza. En la calle estuvo largo tiempo parada, sin saber a dónde ir. La información obtenida de Herrero confirmaba sus peores temores. Su hijo estaba vivo, y significaba que todo este tiempo podría haber estado con él, amarlo, criarlo. Pero Andrés la había privado de este derecho. La rabia, que no había sentido en muchos años, subía en el pecho como una ola ardiente. Pero junto con ella venía otro sentimiento, esperanza. Si el niño realmente era su hijo Román, entonces tenía una oportunidad de recuperar lo perdido. Encontrar a Olga Sandoval resultó más fácil de lo que Lisa esperaba. En el servicio de información dijeron que una mujer con tales datos trabajaba como enfermera en una clínica privada en las afueras de la ciudad. Lisa entendió que la partera no se había ido a ninguna parte, simplemente había cambiado de lugar de trabajo. La clínica Salud Plus se ubicaba en un edificio moderno de vidrio y hormigón. En el amplio vestíbulo sonaba música suave, las paredes estaban decoradas con cuadros en marcos dorados. La chica en recepción sonreía con sonrisa impecable. ¿Olga Miguel Sandoval? Repreguntó. Sí, trabaja con nosotros. Pero ahora está en el descanso. Vendrá en media hora. Lisa decidió esperar. Se sentó en un sillón suave y trató de componer un plan de conversación. ¿Cómo abordar a esta mujer? ¿Acusarla directamente de complicidad en el secuestro del niño? ¿O empezar de lejos, tratar de hacerla hablar? 35 minutos después entró en el vestíbulo una mujer de unos 57 años, corpulenta, con corte de pelo corto y rostro cansado.
Llevaba bata médica blanca, en las manos un bolso pequeño. Lisa se levantó y se acercó a ella. ¿Olga Sandoval? La mujer se detuvo y miró con recelo a la desconocida. Sí, ¿y usted quién es? Me llamo Elizabeth Serrano. Antes Morales. Creo que me recuerda. Hace 12 años en el hospital. El rostro de Sandoval palideció. Miró rápidamente a los lados, se aseguró de que nadie las escuchaba y agarró a Lisa del brazo. Vámonos de aquí. Aquí no se puede hablar. Salieron de la clínica y pasaron a un pequeño parque junto al edificio. Sandoval se sentó en un banco. ¿Qué quiere?, preguntó sin mirar a Lisa. La verdad. Toda la verdad sobre lo que pasó esa noche. No sé de qué habla. Usted tuvo una tragedia, el niño murió. Eso, lamentablemente, a veces pasa. Deje de mentir, dijo Lisa bruscamente. Sé que mi hijo está vivo. Él mismo vino a verme, me entregó una nota. Sandoval se estremeció. ¿Qué nota? Confesión de mi ex marido. Él siempre fue tu hijo. Solo les robé 12 años. Ahora cuénteme, ¿cuánto le pagó Andrés por su silencio? Sandoval se cubrió el rostro con las manos y se echó a llorar. Sus hombros temblaban de sollozos. No quería. No fue idea mía. Él dijo que tenía una conocida que no podía tener hijos, y usted era joven, aún tendría hijos. Dígalo todo en orden, dijo Lisa duramente. ¿Cómo ocurrió? Sandoval se secó las lágrimas y miró a Lisa con ojos enrojecidos. Su marido vino a verme 2 semanas antes del parto. Dijo que tenía una situación complicada. Su amante no podía dar a luz y él quería un hijo de ella. Me ofreció 100.000 euros para que le ayudara. ¿100.000? Se sorprendió Lisa. Era una suma enorme para aquellos tiempos. Sí. Dijo que había recibido una herencia del abuelo. Mi madre estaba enferma, necesitaba urgentemente una operación del corazón que costaba exactamente eso. Y el sueldo de enfermera, usted sabe cuál es el sueldo de una enfermera. Pensé que no era tan terrible. El niño viviría en una buena familia, recibiría amor y cuidado del padre biológico y usted aún daría a luz. ¿Cómo ocurrió técnicamente? Andrés se puso de acuerdo no solo conmigo, sino también con el médico reanimador varón. Él debía expedir el certificado de muerte del niño. Por eso también le pagaron 50.000. Y además había un camillero, Rivas, que debía llevarse al niño supuestamente a la morgue. A él le tocaron 20.000. Lisa escuchaba sin creer lo que oía. Significaba que en el secuestro participaron no 2, sino 4 personas. Continúe. Después de que usted dio a luz, el niño estaba sano, fuerte, lo llevé supuestamente a la sala de niños. Y allí ya esperaba Rivas. Envolvió al niño en una manta y lo sacó por la salida de servicio. Allí estaba su marido. Tomó al pequeño y se fue. Y yo regresé al quirófano y le dije a Herrero que el niño había muerto en reanimación. Varón lo confirmó y mostró el certificado. Luego su marido regresó al hospital y estuvo con usted, para que aceptara la muerte del niño. ¿Y si Herrero hubiera decidido verificar? Andrés previó todo. Varón anotó en el registro sobre intentos de reanimación, pero luego esas páginas desaparecieron. Y un mes después se despidió y se fue a otra ciudad. Rivas también dejó el hospital. ¿Y la autopsia? Andrés se puso de acuerdo con alguien de la administración del hospital. Dijeron que los padres se negaron a la autopsia por motivos religiosos. Y enterraron un ataúd vacío en el cementerio. Lisa callaba, procesando lo escuchado. Significaba que Andrés había gastado mínimo 170.000 euros y había sobornado a 4 personas para robar a su hijo. Era una operación criminal seria, no una decisión espontánea. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo se llamaba?
No sé exactamente. Andrés la presentó como Kira, pero no dijo el apellido. Joven, muy hermosa, rubia. Estaba muy nerviosa, todo el tiempo preguntaba si el niño estaba sano, si no había sufrido. ¿Y no los volvió a ver? No, y luego me despedí, tenía miedo de que la verdad saliera a la luz. Me mudé con mi hija a otro barrio, allí trabajé varios años. Sandoval volvió a fumar, las manos aún le temblaban. Sabe, todos estos años me atormentaba la conciencia. Entendía que había actuado horriblemente. Pero que ya se podía cambiar. El niño crecía en familia, y usted de alguna manera arregló su vida. Para la operación de mi madre el dinero alcanzó, vivió 5 años más. ¿Arreglé? Lisa se contenía para no gritar. ¿Entiende que perdí al hijo y la posibilidad de tener hijos en el futuro? 12 años de vida de mi hijo. 12 años en que podría haberlo amado, criado, estar a su lado. Perdóneme, susurró Sandoval. Si pudiera cambiar algo. Es tarde para pedir perdón. Pero puede ayudar ahora. Necesito encontrar a Andrés y a esa Kira. También a Barón y Rivas. ¿Tiene alguna información sobre ellos? De Barón no sé nada. Rivas, parece, trabaja como barrendero en alguna empresa de limpieza municipal. Y sobre Andrés y Kira, los vi por casualidad hace unos 3 años en el supermercado. Con el niño. ¿En qué supermercado? El Corte Inglés en la calle de los Astronautas. Kira trabajaba allí como cajera. Lisa se levantó del banco. La conversación le había dado información importante, pero también había mostrado la magnitud del crimen cometido por Andrés. Olga, si realmente se arrepiente, ayúdeme. Si recuerda algo más, llámeme obligatoriamente. Escribió su número de teléfono en una hoja del blog y se lo dio a Sandoval. Esta tomó el papel con dedos temblorosos. ¿Qué piensa hacer?, preguntó la partera. Recuperar a mi hijo, respondió Lisa firmemente. Y lograr justicia. Todos los participantes de este crimen deben enfrentar un juicio. Pero han pasado tantos años. Tal vez sería mejor dejar todo como está. Nunca. Mi hijo tiene derecho a conocer la verdad. Y ustedes todos deben responder por lo que hicieron. Encontrar a Andrés Morales resultó más difícil. En el servicio de información dijeron que tal abonado existía, pero el número estaba cerrado. En la policía, donde una vez había trabajado, recibieron a Lisa con recelo. ¿Morales?, repreguntó el oficial de guardia, Mayor Vázquez. ¿Por qué asunto pregunta? Circunstancias familiares. Soy su ex esposa. Entiendo. Bueno, ya no trabaja con nosotros desde hace 10 años. Se despidió voluntariamente. Aunque hubo algunos problemas antes del despido. ¿Qué problemas? El mayor guardó silencio, sopesando si valía la pena hablar. Nada serio. Él mismo escribió la solicitud de despido. Lisa entendió que Andrés había dejado la policía no por casualidad. Posiblemente, el dinero para sobornar al personal médico lo había obtenido de manera deshonesta. No puedo decir nada más, añadió Vázquez. Lisa entendía que por vía oficial no obtendría la dirección. Había que buscar otras formas. Recordó que Andrés tenía una madre, Vera Serrat Morales. ¿Tal vez aún estuviera viva? En la oficina de direcciones le dieron la dirección, calle de La Paz, casa 43, apartamento 15. Lisa fue allí el mismo día. La casa era vieja, de 5 pisos, con pintura descascarillada en las paredes. En el portal olía a humedad y moho. El ascensor no funcionaba, tuvo que subir a pie al 4.º piso. La puerta del apartamento 15 estaba forrada de cuero sintético, el timbre no funcionaba. Lisa tocó. Desde dentro se oyeron pasos arrastrando los pies, luego una voz. ¿Quién es? Vera. Soy Lisa, la ex esposa de Andrés.
Larga pausa. Luego el sonido de pestillos moviéndose y la puerta se entreabrió a lo ancho de la cadena. En la rendija apareció el rostro de una mujer mayor con cabello canoso y ojos sorprendidos. ¿Lisa?, preguntó insegura. ¿Es Lisa? Sí, soy yo. ¿Puedo entrar? Necesito hablar con usted sobre Andrés. Vera quitó la cadena y abrió la puerta. Lisa pasó al pequeño recibidor, luego a la habitación amueblada con muebles viejos. En las paredes colgaban fotografías, Andrés en uniforme escolar, con gorra de policía. Y al lado, fotos nuevas, Andrés con una rubia desconocida y un niño. Siéntese, dijo la anfitriona. ¿Tomará té? Gracias, no hace falta. Vera, necesito saber dónde está Andrés ahora. El rostro de la mujer mayor se puso cauteloso. ¿Y para qué lo necesita? Ustedes se divorciaron hace muchos años. Tenemos asuntos pendientes. Muy importantes. Dara Sorrat se sentó en el sillón frente a Lisa y guardó silencio largo tiempo, estudiando su rostro. Está muy enfermo, dijo finalmente. Cáncer de pulmón. Cuarta etapa. Los médicos dicen que no queda mucho tiempo. Lisa sintió como todo se contraía por dentro. Si Andrés moría, podría no conocer nunca toda la verdad. ¿Dónde está internado? ¿En el hospital? En casa. Se negó a la hospitalización, dijo que quería morir en casa. Yo lo cuido. ¿Aquí? No, él tiene su apartamento. En la calle de Leningrado. Voy a verlo todos los días, cocino, limpio. Vera se levantó y se acercó a las fotografías en la pared. Sabe, todos estos años se atormentaba. Algo lo carcomía por dentro. Primero pensé que era por el divorcio con usted. Luego apareció Kira, estuvieron juntos muchos años. Pero tampoco con ella fue completamente feliz. ¿Kira? Se alertó Lisa. Cuénteme de ella. Chica hermosa, trabajaba como cajera en el supermercado. Andrés la amaba mucho. Y tienen un hijo. Vera Serrat se detuvo, como si entendiera que había dicho de más. ¿Qué hijo?, preguntó Lisa en voz baja. Bueno. Román. Aunque no exactamente suyo, es decir, adoptado. Lisa sintió como el corazón estaba listo para detenerse. ¿Adoptado? Sí. Kira no podía tener hijos, y Andrés quería mucho un hijo. Lo adoptaron. Buen niño, inteligente. Yo lo quise mucho. Vera hablaba sin sospechar qué dolor causaban sus palabras. Lisa entendió que la mujer creía sinceramente en la versión de la adopción. Andrés había mentido incluso a su propia madre. ¿Y dónde está el niño ahora? Con Kira. Se separaron hace 3 años, cuando Andrés se enfermó. Ella no quiso ocuparse de un hombre enfermo. Se llevó a Román y se fue. Andrés sufrió mucho, decía que había perdido tanto al hijo como a la mujer amada. ¿Cómo pudo llevarse al niño? La adopción está registrada a nombre de Andrés. Bueno, no estaban casados, y Kira muchos años fue prácticamente madre del niño. Andrés no quiso pleitar con ella, tuvo lástima. Le permitió registrar la tutela. Dijo que de todas formas pronto moriría, y Román estaba más acostumbrado a Kira que a él. Lisa comenzó a entender cómo Kira había podido convertirse en tutora oficial de Román. Andrés mismo se lo había permitido. ¿Tiene su dirección? No, no se comunican. Pero trabaja en el supermercado El Corte Inglés en la calle de los Astronautas. Allí la puede encontrar. Y Román a veces me llama por teléfono, extraña a la abuela. Buen niño, educado. Lisa se levantó. La información era suficiente para empezar a actuar. Vera, deme la dirección de Andrés. Necesito mucho hablar con él. Calle de Leningrado, 78, apartamento 23. Pero está muy débil,
Casi no se levanta de la cama. ¿Puedo preguntar de qué quiere hablar con él? Tal vez yo pueda transmitirle. No, es una conversación muy personal. Necesito verlo a él mismo. Lisa se despidió y salió del apartamento. En la calle se sentó en un banco y trató de poner en orden sus pensamientos. Así que su hijo vivía con Kira, quien lo consideraba su hijo adoptivo. Andrés se moría de cáncer y, aparentemente, había decidido limpiar su conciencia antes de morir. ¿Pero por qué había enviado a Román con la nota? Había que hablar con él personalmente. Averiguar todos los detalles y entender cómo proceder mejor. La casa en la calle de Leningrado era nueva, con conserje y portero automático. Lisa se identificó y le abrieron sin preguntas innecesarias. El apartamento de Andrés estaba en el segundo piso. La puerta la abrió el propio Andrés. Lisa no reconoció inmediatamente en este hombre demacrado a su ex marido. Había adelgazado mucho, encanecido, el rostro se había hundido. Aparecieron arrugas profundas, bajo los ojos, círculos oscuros. Solo los ojos siguieron siendo los mismos, oscuros, inteligentes, pero ahora se leía en ellos cansancio y dolor. ¿Lisa? Preguntó sorprendido. ¿De dónde, cómo me encontraste? Hay que hablar. Andrés asintió y la dejó pasar al apartamento. De 2 habitaciones, modestamente amueblado. En la mesa del salón había medicinas, al lado yacían informes médicos. En el aire se sentía olor a enfermedad y medicamentos. Siéntate, dijo, bajándose lentamente al sillón. Incluso este movimiento simple le costaba trabajo. Entiendo por qué viniste. ¿Román entregó la nota? La entregó. Él siempre fue tu hijo. Solo les robé 12 años. Explica qué significa esto. Andrés cerró los ojos y se recostó en el respaldo del sillón. Varios minutos guardó silencio, respirando pesadamente. Significa que soy un canalla, dijo finalmente. Que destruí tu vida por mis deseos egoístas. Que cometí un crimen que es imposible perdonar. Por esto ahora estoy pagando. Cuenta en orden. Todo. Desde el principio. Andrés guardó silencio largo tiempo, reuniendo pensamientos y fuerzas. ¿Recuerdas a Kira Guillén? Trabajaba entonces como cajera en el café cerca de la comisaría. Nos conocimos cuando tú estabas en el 7º mes de embarazo. Lisa asintió. No recordaba en absoluto a tal chica, pero Andrés entonces se retrasaba frecuentemente en el trabajo. Me enamoré. Sé que suena terrible, pero no podía hacer nada conmigo mismo. Kira era joven, hermosa, alegre. Y tú, te habías vuelto otra, todo el tiempo hablabas solo del futuro hijo, de pañales, del cochecito. Me parecía que me habías dejado de amar. Estaba embarazada. Por supuesto que pensaba en el hijo. Lo entiendo ahora. Pero entonces no lo entendía. Me parecía que me habías olvidado, que te importaba más el futuro hijo que yo. Y Kira me hacía feliz. Escuchaba mis problemas, me admiraba, me daba atención. Andrés se levantó y se acercó lentamente a la ventana. Un mes después de conocernos, Kira dijo que quería hijos míos. Pero los médicos le diagnosticaron esterilidad congénita. Sufrió mucho, lloraba. Y entonces se me ocurrió esta idea monstruosa. Robar a mi hijo, terminó Lisa. Pensaba que actuaba sabiamente. Kira sería feliz, el niño tendría una familia amorosa, y tú eras joven, hermosa, encontrarías otro hombre, tendrías otros hijos. Me convencía de que todos estarían mejor. Pero no sospechaba que ya no podrías dar a luz. ¿Y que yo sufriría, no te importaba? Me importaba. Pero me convencía de que sería temporal. Que olvidarías y serías feliz. Y además, tenía miedo de no poder amar a tu hijo como propio. Tenía miedo de la responsabilidad. Lisa se contenía a duras penas la rabia.
¿De dónde sacaste el dinero para el soborno? Sandoval dijo que pagaste mucho dinero. Andrés bajó la cabeza. Tomaba sobornos. Pequeños, pero regulares. Por cerrar casos, por no llevar a la justicia. En un año se acumuló suficiente. Y además vendí el coche y pedí prestado a conocidos. ¿Y cómo organizaste todo? Tenía conexiones en el mundo criminal. A través de ellos contacté con Sandoval, ya estaba metida en algunas maniobras con documentos. Luego conectamos a Barón y Rivas. Cada uno recibió su parte y debía cumplir su papel. ¿Y los documentos de adopción? Los falsificó un conocido del registro civil. Por pago aparte, por supuesto. Lo arreglaron todo como si hubiera adoptado un niño del orfanato. Luego, cuando Kira quiso convertirse en tutora oficial, no me opuse. Entendía que pronto moriría. Andrés se volvió en el sillón y suspiró pesadamente. Después del hospital se lo llevé a Kira y le dije que había arreglado la adopción. 2 semanas viví contigo para que te recuperaras y no fueras al funeral. Y a Kira le dije que me iría de viaje de trabajo por poco tiempo. Los primeros años fuimos felices. Kira adoraba a Román, él crecía sano, niña inteligente. Inventé la leyenda sobre la adopción y todos lo creyeron. Incluso mi madre. ¿Y después? Después Kira comenzó a notar que Román se volvía cada vez más inmanejable. Esto comenzó a irritarla, le buscaba faltas por menudencias. Román discutía con ella, hacía caprichos y no la consideraba autoridad. Reñíamos. ¿Y ella se fue? No inmediatamente. Hace 3 años me descubrieron cáncer. Kira al principio me apoyó, pero cuando entendió que la enfermedad era seria, comenzó a alejarse. Y cuando los médicos declararon el diagnóstico incurable, exigió que le transfiriera oficialmente la tutela de Román. ¿Y aceptaste? No tenía elección. Amenazaba con que si no aceptaba, le contaría a Román toda la verdad, pero en su interpretación. Mentiría diciendo que supuestamente yo había robado al niño de su verdadera madre, lo que no sería mentira. Andrés guardó silencio, luego añadió. ¿Sabes qué es lo más terrible? Cuando tramitaba la tutela, me dijo, si no es mi hijo biológico, ¿para qué ocuparme de él cuando no estés? Entendí que nunca había amado a Román de verdad. Para ella era simplemente una forma de sentirse madre. ¿Dónde están ahora? Alquilan un apartamento en las afueras de la ciudad. Kira trabaja en el supermercado, Román va al colegio. Lo veo una vez por semana, los domingos. Pero siento que me queda muy poco tiempo. Lisa se levantó y caminó por la habitación. ¿Por qué decidiste contármelo todo? ¿Por qué ahora? Porque me estoy muriendo. Y porque entendí qué error monstruoso cometí. Román crece sin verdadero amor materno. Kira lo cuida por sentido del deber, pero no lo ama. Y yo ya no podré protegerlo, queda poco tiempo. Andrés miró a Lisa con mirada suplicante. Debes llevártelo. Es tu hijo, tu sangre. Y es buen niño, te lo juro. Inteligente, bueno, justo. Lo amarás. Ya lo amo incondicionalmente, dijo Lisa en voz baja. Lo amé todos estos 12 años, incluso pensando que estaba muerto. Perdóname, susurró Andrés. Si pudiera cambiar algo. Es tarde. Pero puedes ayudar ahora. ¿Cómo reacciona Kira a que te comuniques con Román? Por ahora normal. Entiende que me estoy muriendo y no impide nuestros encuentros. Pero si se entera de la verdad sobre lo que te conté, se enterará. Tarde o temprano todo saldrá a la luz. Y es mejor si el proceso es controlado. Andrés asintió. ¿Qué piensas hacer? Primero hablaré con Kira. Luego con Román. Él necesita conocer la verdad sobre su origen. Y después nos las arreglaremos con la ley. Lo que hiciste es secuestro de niño y falsificación de documentos.
Los crímenes no tienen plazo de prescripción. Estoy listo para responder ante la ley. ¿En serio? ¿Y tu enfermedad? Lisa, me estoy muriendo. Solo me importa una cosa, que Román sea feliz. Y creo que contigo será feliz. Lisa se dirigió a la salida, pero en el umbral se detuvo. Andrés, ¿al menos una vez en todos estos años pensaste en mí? ¿En cómo vivo, qué siento? Él bajó la cabeza. Pensé. Especialmente los últimos 3 años. Me atormentaba, no dormía por las noches, bebía para acallar la conciencia. Pero ya no podía cambiar nada. Podías. Podías haber venido y dicho la verdad. En cualquier momento de estos 12 años. Tenía miedo. Miedo de perder a Román. Lisa se fue, y Andrés se quedó sentado en el sillón, mirando por la ventana. Mañana tendría que hacer la llamada más difícil de su vida, a la fiscalía. Confesar todos los crímenes y pedir que abrieran el caso. Había llegado el tiempo de la confesión. El supermercado El Corte Inglés en la calle de los Astronautas era un comercio ordinario del barrio. Lisa pasó entre las filas, buscando a las cajeras. Junto a las cajas trabajaban 2 chicas, una muy joven, de unos 20 años, otra mayor, rubia con rostro cansado y ojos grises atentos. Lisa se acercó a la cajera mayor y esperó a que atendiera al cliente. Disculpe, ¿es usted Kira Guillén? La chica levantó la cabeza y miró con recelo a la desconocida. Lisa entendió inmediatamente, sí, esta era la mujer que había criado a su hijo durante 12 años. Sí, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar? Es sobre Román. El rostro de Kira cambió, en los ojos brilló la alarma. ¿Qué le pasó? Debería estar en el colegio. Todo está bien. Solo necesito hablar con usted. Es muy importante. Trabajo hasta las 8. Venga por la noche. ¿Dónde? Kira escribió una dirección en un recibo y se lo entregó a Lisa. A las 8:30 estaré en casa. Es sobre el origen de Román. Kira palideció. No entiendo de qué habla. Lo entenderá esta noche. Lisa se fue, y todo el día pensó cómo empezar mejor la conversación. ¿Decir directamente que Román era su hijo? ¿O primero averiguar qué sabía Kira sobre su origen? Por la noche fue a la dirección indicada. La casa era de paneles, de 9 pisos, típica del barrio residencial. Kira vivía en el 5º piso en un apartamento de 2 habitaciones. La puerta la abrió la propia Kira. En casa se veía más joven, se había quitado el uniforme estricto, suelto el cabello, llevaba una bata casera. Mujer hermosa de poco más de 30, había que reconocerlo. Lisa entendió por qué Andrés se había enamorado de ella. Pase, dijo Kira contenidamente. Román está haciendo los deberes en su habitación, así que hable más bajo. El apartamento era pequeño pero acogedor. Se veía que la dueña trataba de crear comodidad hogareña con medios limitados. En el salón había muebles viejos pero cuidados, en las paredes colgaban dibujos infantiles y fotografías de Román de diferentes edades. ¿Té, café? Ofreció Kira. Gracias, no necesito nada. Se sentaron en el salón una frente a la otra. Kira esperaba que la invitada empezara la conversación, pero en su postura se sentía tensión. Me llamo Elizabeth Serrano. Antes Morales. Estuve casada con Andrés. Kira se estremeció, pero trató de mantener la calma. ¿Su ex esposa? ¿Y qué necesita de mí? Hablar sobre Román. Sobre su verdadero origen. No entiendo. Román es adoptado, no es secreto. Lo tomamos del orfanato cuando tenía varios meses. Lisa sacó de su bolso una copia de la nota de Andrés y la puso en la mesa. Lea esto. Kira tomó la hoja y leyó. Su rostro gradualmente palideció, las manos comenzaron a temblar. ¿Qué significa esto? Susurró.
significa que Román no es adoptado. Es mi hijo, que me robaron en el parto hace 12 años. Kira dejó caer la hoja en la mesa y se agarró el corazón. Esto no puede ser. Andrés decía que había tomado al niño del orfanato. Mostró documentos. Andrés mintió. A usted y a todos los demás. Mi hijo nació sano, pero la partera por dinero dijo que había muerto. En realidad Andrés se llevó al niño y se lo trajo a usted. Kira guardó silencio varios minutos, procesando lo escuchado. Luego de repente se levantó y se acercó a la ventana. ¿Significa que todos estos años cría a su hijo? ¿Y su verdadera madre en algún lugar sufría y pensaba que estaba muerto? En su voz se escuchaba rabia, dolor y algo más, miedo. Usted no sabía, dijo Lisa suavemente. Andrés la engañó a usted también. ¿Sabe qué es lo más terrible? Kira se volvió hacia ella. Siempre sentí que algo no estaba bien. Y luego, los documentos de adopción. Andrés los tramitó de manera extraña, decía que tenía conexiones, que por canales oficiales sería más largo. ¿Y no verificó? ¿Para qué? Creía en el hombre que amaba. Y Román se volvió querido para mí. Un verdadero hijo. Yo lo cuidé desde la infancia, cuando tuvo sarampión y varicela, le enseñé a caminar, hablar, leer. Kira se sentó nuevamente y miró atentamente a Lisa. ¿Y ahora qué? ¿Quiere llevárselo? Quiero que sepa la verdad. Y después veremos. ¿Veremos? La voz de Kira se volvió áspera. Es mi hijo. Lo crié 12 años, estuve a su lado cuando se enfermó, lo ayudé con las tareas, le leí cuentos por las noches, lo llevé al teatro, le enseñé a andar en bicicleta. ¿Y usted quiere venir y simplemente llevárselo? Entiendo cuánto le duele. Pero piense en Román. Tiene derecho a saber quién es su verdadera madre. ¿Y si él no quiere comunicarse con usted? ¿Si para él yo sigo siendo la única mamá? Entonces que así sea. No voy a quitarle por la fuerza la vida habitual. Kira la miró con desconfianza. ¿En serio? ¿Y si él quiere vivir con usted? Entonces pensaremos algo. Tal vez se vea conmigo y con usted. No funcionará, negó con la cabeza Kira. Un niño no puede tener dos mamás. Tarde o temprano tendrá que elegir. Desde la habitación infantil se oyó una voz. Mamá, ¿puedo encender la televisión? Terminé los deberes. Por supuesto, son mío, respondió Kira y añadió en voz baja, dirigiéndose a Lisa, váyase. Necesito tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? En cómo proceder. Román no sabe nada, y tal vez sea mejor que siga así. Lisa se levantó. Kira, por favor, no cometa un error. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz de todas formas. Andrés ya tomó la decisión de confesarlo todo. ¿Y si Román se entera de que usted sabía y cayó? ¿Qué quiere decir con confesarlo? Andrés va a dirigirse a la fiscalía con una confesión. Demasiada gente conoce la verdad. Sandoval, Barón, Rivas, tarde o temprano alguno de ellos hablará. Kira palideció aún más. ¿Entonces a mí también me procesarán? ¿Como cómplice? No lo sé. Jurídicamente usted no es culpable de nada, no sabía del crimen. ¿Y si no quiero callar? ¿Si le digo la verdad a Román a mi manera? Examen de ADN, dijo Lisa calmadamente. Mostrará la verdadera verdad. Kira entendía que había perdido esta ronda. Bien, dijo después de una larga pausa. Pero le contaré yo misma. A mi manera. ¿Cuándo? Deme 3 días. Necesito prepararme. 3 días es mucho. En este tiempo puede llevárselo a algún lugar. No me lo llevaré. Doy mi palabra. Pero necesito tiempo para pensar cómo explicárselo mejor. Lisa asintió y se dirigió a la puerta.
En el umbral se detuvo. Kira, no soy su enemiga. Y no voy a quitarle a Román todo lo que le es querido. Solo quiero recuperar lo que me robaron. Es lo mismo, respondió Kira en voz baja. 3 días Lisa no encontraba lugar. Trataba de trabajar, pero los pensamientos constantemente volvían a la próxima conversación de Kira con Román. ¿Cómo le presentaría la verdad al niño? ¿Trataría de ponerlo en contra de la madre biológica? El martes por la noche sonó el teléfono. Llamaba Kira. Le conté, dijo sin preámbulos. ¿Quiere conocerla? ¿Cómo reaccionó? De manera ambigua. Primero no creyó, luego se enojó, luego lloró. Preguntaba por qué no le había dicho la verdad antes. Luego se sentó largo tiempo en silencio, reflexionando. Es un niño muy serio, adulto para su edad. ¿Y qué le respondió? Que yo misma no sabía. Es un niño inteligente, entendió que lo habían engañado. Ahora no confía ni en mí ni en Andrés. Exige conocerla y escuchar su versión. En la voz de Kira se escuchaba dolor y cansancio. ¿Dónde podemos encontrarnos? Preguntó Lisa. Venga a nuestra casa mañana a las 6 de la tarde. Estará en casa. Pero le advierto, está muy alterado y hace muchas preguntas. Bien. ¿Y cómo se siente usted? Mal. Como si todo el mundo se hubiera derrumbado. Pero Román es más importante que mis sufrimientos. Lisa llegó al día siguiente exactamente a las 6. Kira abrió la puerta, su rostro estaba lloroso, los ojos rojos. Está en su habitación, dijo. Vaya, hablen. Yo mientras estaré en la cocina. Lisa pasó por el corto pasillo y se detuvo ante la puerta entreabierta del cuarto infantil. Román estaba sentado en la cama, abrazando las rodillas. El cabello oscuro caía sobre la frente, el perfil era serio, pensativo. En la habitación reinaba la penumbra, el niño no había encendido la luz. ¿Román? Lo llamó en voz baja. El niño levantó la cabeza y la miró. Lisa vio rasgos familiares de su rostro, pero más finos, infantiles. Los ojos los tenía oscuros, como Andrés, pero la expresión era pensativa, triste. ¿Puedo entrar y encender la luz? Román asintió. Lisa entró en la habitación, encendió la lámpara de mesa y se sentó en el borde de la cama. La habitación era la típica de un niño, pósters de futbolistas, libros, maquetas de aviones en los estantes, escritorio con libros de texto. ¿Usted es esa mujer a la que me envió papá con la carta y que vino hace una semana? Preguntó. Sí. Me llamo Lisa. Kira te contó. Me contó. Que usted es mí, que usted me dio a luz. Las palabras le salían con dificultad. Lisa entendió que el niño estaba en estado de shock emocional. Román, entiendo lo difícil que es para ti ahora. Todo el mundo que conocías de repente cambió. ¿Por qué papá hizo eso? Preguntó el niño, y en su voz se escuchaba ofensa e incomprensión. ¿Para qué mintió? ¿Para qué me robó de usted? Lisa entendía que debía ser honesta, pero no quería denigrar a Andrés ante los ojos de su hijo. Pensaba que actuaba correctamente. La gente a veces comete tonterías cuando está enamorada. Amaba a Kira y quería hacerla feliz. ¿Y usted? ¿Por qué no me buscó? Esta pregunta Lisa la esperaba y la temía a la vez. Porque me dijeron que habías muerto en el parto. 12 años pensé que te había perdido para siempre. Iba al cementerio, llevaba flores a tu tumba. Román la miraba atentamente, estudiando su rostro. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó finalmente. No lo sé. ¿Qué quieres tú? Quiero que todo sea como antes, dijo el niño en voz baja. Que Kira sea mamá, papá sea papá, y yo simplemente Román. Pero eso ya es imposible, ¿verdad? ¿Verdad? Conociste la verdad y de ella ya no se puede huir.
Kira dice que usted quiere llevármela consigo. ¿Y tú quieres eso? El niño se encogió de hombros. No lo sé. Para mí usted es una extraña. Y Kira siempre estuvo conmigo, me acostumbré a ella. Me cuidó cuando estaba enfermo, me ayudó con las tareas, me leía libros. Román, no voy a obligarte. Solo quiero que sepas que tienes otra madre. Que te ama mucho. ¿Cómo sabe que ama? Ni siquiera me conoce. Lisa se acercó a él y con cuidado le puso la mano en el hombro. Lo sé. Porque te amaba antes del nacimiento. Porque todos estos años me acordé de ti, pensaba en cómo podrías haber crecido. Porque cuando tocaste a mi puerta, inmediatamente sentí la conexión. Román no se apartó, pero tampoco se acercó. ¿Y si quiero quedarme con Kira? Te quedarás. Pero sabrás que tienes otra casa a donde siempre puedes venir. ¿Y si quiero vivir con usted? Entonces lo arreglaremos. Pero Kira también seguirá siendo parte de tu vida, si tú quieres. El niño se volvió hacia ella y la miró atentamente a los ojos. ¿En serio no está enojada conmigo? ¿Por haber estado todos estos años no con usted? Lisa sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Por supuesto que no estoy enojada. Tú no tienes culpa de lo que pasó. ¿Y está enojada con papá? Estaba enojada. Pero ahora entiendo que la rabia no cambiará nada. Solo importa que estés vivo y sano. ¿Y con Kira? ¿Con Kira? No. Te amó y te cuidó. Debo estarle agradecida. Román asintió. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Todo el tiempo que quieras. Lisa se dirigió a la puerta, pero Román la llamó. ¿Puedo ir a visitarla? ¿Ver cómo vive? Puedes. Cuando quieras. ¿Conoces la dirección? ¿Mañana después del colegio? Obligatoriamente. Te estaré esperando. Lisa salió de la habitación y pasó a la cocina. Kira estaba sentada en la mesa, dando vueltas en las manos a una taza con té frío. ¿Cómo está? Preguntó sin levantar los ojos. Desconcertado, pero se mantiene bien. Mañana quiere venir a visitarme. Kira asintió. Sabe, dijo en voz baja, siempre tuve miedo de este día. Miedo de que alguien viniera y me lo quitara. Y aquí llegó este día. No voy a quitárselo. Él mismo decidirá cómo vivir. ¿Y si me elige a mí? Entonces encontraremos la manera de que usted también siga en su vida. Román la ama, se ve. Y no quiero privarlo de ese amor. Kira sonrió por primera vez en toda la noche, aunque tristemente. Gracias. Pensé que me odiaría. ¿Por qué? Usted crió a mi hijo, lo cuidó, lo amó. Debo estarle agradecida. Incluso si no sabía que era suyo. Incluso así. Lo principal es que creció en amor y cuidado. Al día siguiente Lisa se preparó todo el día para la visita de Román. Compró comida, puso orden en el apartamento, incluso puso flores en un jarrón. Estaba nerviosa, como antes de una primera cita con la persona amada. Román llegó a las 5 de la tarde, como había prometido. Esta vez estaba solo, sin Kira. En las manos tenía una pequeña mochila, aparentemente con libros de texto. Lisa lo dejó entrar al apartamento y lo llevó a la cocina. ¿Té? ¿Zumo? ¿Tal vez algo de comer? Le ofreció. Zumo está bien. Y galletas, si tiene. El niño se sentó en la mesa y miró alrededor. El apartamento era pequeño, pero acogedor y muy limpio. Está bonito en su casa, dijo. Y huele bien. Gracias. Trato de mantener el orden. ¿Y por qué está sola? ¿No se casó más? Lisa puso delante de él un vaso con zumo de manzana y un plato con galletas. No resultó. Después de lo que pasó con tu nacimiento,
Durante mucho tiempo no pude confiar en nadie. Y luego ya me acostumbré a la soledad. ¿Y ahora? Ahora no estoy sola. Te tengo a ti. Román sonrió, tímidamente, pero sinceramente. Kira dice que después de los 30 la vida solo comienza. Kira tiene razón. Bebían té y se estudiaban cautelosamente uno al otro. Lisa contaba sobre su trabajo, sobre la clínica, sobre cómo ayudaba a la gente a volverse más bella. Román sobre el colegio, los amigos, las materias favoritas. Gradualmente la tensión se calmaba. ¿Puedo ver sus fotografías?, preguntó el niño. Quiero ver cómo era cuando estaba embarazada. Lisa sacó el álbum de fotos y lo abrió en la página necesaria. Aquí estaba con Andrés en la boda, jóvenes, felices, llenos de esperanzas. Aquí con el vientre ya notable paseando en el parque. Aquí una semana antes del parto, cansada, pero radiante de felicidad. Entonces era muy hermosa, dijo Román. Y feliz. Se ve que me esperaba. Soñaba contigo. Incluso ya había elegido el nombre, Román. ¿Te imaginas? Andrés te puso exactamente como yo quería. ¿En serio? ¿Y por qué precisamente Román? Por el nombre de mi abuelo. Era muy buena persona, bondadosa y honesta. Quería que te parecieras a él. Román pasó la página del álbum. ¿Y aquí después de que le dijeron que había muerto? Lisa le mostró las fotografías de los años siguientes. Había pocas, casi no se fotografiaba. Siempre está triste en estas fotografías, notó el niño. Sí. Me era muy difícil vivir pensando que te había perdido. ¿Y ahora? Lisa lo miró y sonrió. Ahora tengo una razón para ser feliz. Román también sonrió, ya más seguro. Sabe, dijo, cuando Kira me contó ayer sobre usted, pensé que sería mala. ¿Qué gritaría a ella y a papá? ¿Y no soy así? No. Es buena. Y triste a la vez. ¿Por qué triste? Porque perdió tanto tiempo. Tantos años en que podríamos haber estado juntos. Lisa sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, pienso en eso. Pero trato de no lamentar el pasado. Lo principal es que ahora nos encontramos. Román se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. ¿Puedo venir a visitarla? No mudarme, sino simplemente venir. Por supuesto. Aunque sea todos los días. ¿Y Kira no estará en contra? Creo que entenderá. A ella también le hace falta tiempo para acostumbrarse a la situación. El niño asintió y se sentó otra vez en la mesa. Cuénteme sobre papá. ¿Cómo era cuando estaban casados? Lisa se puso a pensar. ¿Cómo contar al niño sobre su padre sin denigrarlo completamente? Era joven, guapo, seguro de sí mismo. Me parecía que podía todo. Pero luego resultó que no estaba preparado para la responsabilidad. Y además tenía mucho miedo de no poder cumplir el papel de padre. Me ama, dijo Román con seguridad. Kira dice que no, pero yo lo siento. Cuando nos encontramos, siempre se alegra. Y se pone triste cuando me voy. Por supuesto que te ama. ¿Y usted aún no ama? Esta pregunta Lisa no la esperaba. No, Román. Ese amor murió hace tiempo. Pero no le deseo mal. Especialmente ahora, cuando está enfermo. Kira dijo que pronto morirá. Es posible. ¿Lo ves a menudo? Los domingos. Pero las últimas semanas está muy débil. Casi no se levanta de la cama. Todo el tiempo dice cosas extrañas. ¿Qué cosas extrañas? Pide perdón. Dice que fue mal padre. Y hace poco dijo que debo ser fuerte. Ahora entiendo qué quería decir. Siente culpa por lo que hizo. ¿Y usted lo perdonará? Ya lo perdoné. Por ti.
Román sonrió y miró el reloj. Tengo que irme. Kira se preocupa si no llego pronto. Piensa que puedo perderme o que me puede pasar algo. Por supuesto. Salúdala de mi parte. El niño se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. ¿Puedo venir mañana otra vez? Obligatoriamente. ¿Y puedo llamarla simplemente Lisa? Mamá todavía no me sale. Llámame como te sea cómodo. Lo principal es que te sientas cómodo. Después de que se fue, Lisa estuvo largo tiempo sentada en la cocina, repasando en la memoria cada palabra de la conversación. Román resultó ser un niño extraordinario, inteligente, discreto, sensible. Tal como había soñado ver a su hijo. Pero entendía que por delante había aún un largo camino. Había que ganar la confianza del niño, encontrar un lenguaje común con Kira, sobrevivir a la muerte de Andrés. Y lo más importante, darle a Román la posibilidad de elegir él mismo cómo construir las relaciones con ambas mujeres que lo amaban. Román venía a casa de Lisa todos los días después del colegio. Primero por poco tiempo, 1 hora y media, luego comenzó a quedarse más. Hablaban de todo, del colegio, los amigos, los libros, las películas. Lisa conocía a su hijo y se sorprendía de cuánto se parecía a ella en carácter. Le gustaba leer, como a ella en la infancia. Prefería la ciencia ficción y las aventuras. Era un poco reservado, le costaba hacer amistad con gente nueva. Pero a quienes aceptaba, los amaba con toda el alma. Una semana después de tales encuentros ocurrió un evento que cambió todo. Andrés cumplió su promesa y se dirigió a la fiscalía con una confesión. Lisa se enteró por las noticias de televisión. Ex empleado de policía confesó el secuestro de un recién nacido cometido hace 12 años. Según datos de la investigación, el hombre organizó un grupo criminal que incluía trabajadores médicos para el robo del bebé del hospital. El teléfono sonó en el mismo minuto. Llamaba Kira, su voz estaba llena de pánico. ¿Vio las noticias? Gritaba. Sobre Andrés. Ahora todos se enterarán. ¿Qué pasará con Román? Kira, cálmese. Es para mejor. Tarde o temprano la verdad habría salido de todas formas. ¿Para mejor? ¿Entiende lo que comenzará? Periodistas, policía, juicio. ¿Y Román? ¿Cómo lo vivirá? Le ayudaremos a vivirlo. Lo principal es que ahora todo será oficial. Y la cuestión de la tutela también se resolverá. ¿Qué cuestión de tutela? La voz de Kira se volvió sospechosa. Kira, los documentos de adopción son falsos. Su tutela también es ilegal. Pero no se preocupe, no voy a castigarla. ¿Qué quiere decir? Mañana presentaré solicitud de establecimiento de maternidad y tramitación de tutela. El examen de ADN confirmará que Román es mi hijo. Kira guardó silencio largo tiempo. ¿Y qué pasará conmigo? Preguntó finalmente. Nada malo. Usted no sabía del crimen, por eso no tiene responsabilidad. ¿Y Román? Román decidirá él mismo con quién vivir y con qué frecuencia verla. Al día siguiente a Lisa realmente vinieron investigadores. Una mujer mayor joven y un hombre mayor. Le preguntaron largo tiempo sobre los eventos de hace 12 años, tomaron declaraciones. Elizabeth, dijo la mayor al final de la conversación, necesitará pasar examen de ADN para confirmación oficial de la maternidad. Por supuesto. ¿Y qué pasará con Kira Guillén? Pasa por el caso como testigo. Si se confirma que no sabía del crimen, no se presentarán acusaciones. ¿Y el propio Andrés? Está bajo compromiso de no salir. Considerando el estado de su salud, es poco probable que el caso llegue a juicio. Probablemente no llegue. Por la noche Lisa fue a casa de Kira. Había que hablar y decidir cómo proceder mejor para el bien de Román. Kira la recibió en el umbral, su rostro estaba lloroso. Pase, dijo cansadamente.
Román está donde la abuela Vera. Lo llevé allí para que no viera cómo sufro. Se sentaron en la cocina, como la primera vez. Pero ahora entre ellas no había enemistad, solo cansancio y dolor. Kera, comenzó Lisa, tenemos que ponernos de acuerdo. Por Román. ¿De qué ponernos de acuerdo? Usted se lo llevará, y yo me quedaré con nada. No necesariamente. Román está acostumbrado a usted, la ama. No quiero privarlo de este amor. ¿Qué propone? Oficialmente vivirá conmigo. Pero pasará con usted los fines de semana, las vacaciones. Y cuando sea mayor de edad, él mismo decidirá cómo seguir construyendo las relaciones. Kira levantó la cabeza y miró a Lisa con sorpresa. ¿En serio? ¿Y qué si él quiere quedarse conmigo del todo? Entonces se quedará. Pero jurídicamente debo convertirme en su representante legal, tengo derecho a eso. ¿Y si me elige a mí y se olvida de usted? No se olvidará. 12 años no se pueden borrar de la memoria. Kira guardó silencio, reflexionando sobre la propuesta. Sabe, dijo finalmente, tal vez realmente sea mejor. Yo tengo un solo sueldo de vendedora, alquilo apartamento. Y usted tiene mejor trabajo, vivienda propia. A Román le será más fácil estudiar, ingresar a la universidad. Kira, le estoy agradecida por Román. ¿Por qué? Usted es una persona que ama a mi hijo. Y eso vale mucho. El examen de ADN confirmó lo que ya era obvio, Román Morales era hijo de Elizabeth Serrano. El tribunal rápidamente satisfizo la solicitud de establecimiento de maternidad. Lisa se convirtió oficialmente en madre de Román. Kira sin resistencia renunció a sus derechos de tutela. En la sesión judicial dijo: 12 años consideré a Román mi hijo y lo amé con todo el corazón. Pero ahora, cuando se aclaró la verdad, considero correcto entregarlo a la madre biológica. Al mismo tiempo pido al tribunal que me permita conservar relaciones cercanas con el niño. La jueza, una mujer mayor, asintió. El tribunal toma en cuenta su petición. El niño tiene derecho a comunicarse con las personas que lo aman. Después de la sesión se sentaron los tres, Lisa, Kira y Román, en un café cerca del tribunal. Había que resolver cuestiones prácticas. Román, dijo Lisa, ahora puedes vivir conmigo. Pero esto no significa que debas dejar de comunicarte con Kira. El niño asintió. Durante estas semanas había madurado notablemente, se había vuelto más serio. ¿Puedo ir a casa de Kira los fines de semana? Preguntó. Me gusta pasar tiempo con ella. Por supuesto, respondió Lisa. ¿Y tal vez a veces nos encontremos todos juntos? Kira la miró con sorpresa. ¿En serio? En serio. Las dos amamos a Román. ¿Por qué no ser amigas? Pero es extraño. Dos madres de un niño. No hay nada extraño, intervino Román. Mi compañero de clase tiene padres divorciados y también tiene dos familias. Dice que incluso es mejor, más gente que te ama. Lisa y Kira se miraron y se rieron. La sabiduría infantil a veces supera a la adulta. Bien, dijo Kira. Intentemos ser amigas. Andrés murió un mes después del juicio. La enfermedad progresó rápidamente y en los últimos días casi no recobró la conciencia. Román lo visitaba todos los días y Lisa a veces venía junto con su hijo. La última vez se vieron un día antes de la muerte de Andrés. Yacía en la sala del hospital, conectado a aparatos. El rostro estaba amarillo, demacrado, pero los ojos aún conservaban claridad. Román, susurró al ver a su hijo. ¿Viniste? Vine, papá. Y Lisa conmigo. Andrés volvió la cabeza y miró a su ex esposa. Gracias, dijo apenas audible. Por haber perdonado. Por no haberme privado del hijo en los últimos días. Román tiene derecho a ver a su padre, respondió Lisa. A pesar de todo.
Papá, dijo Román, tomando la mano de su padre, nunca te olvidaré. Y recordaré no solo lo malo, sino también lo bueno. Andrés sonrió, débilmente, pero sinceramente. Eres buen niño. Mejor de lo que merezco. Obedece a mamá, a la verdadera mamá. Ella te ama. ¿Y a Kira también obedezco? Y a Kira también. Ella también te ama. Estas fueron las últimas palabras que Andrés dijo a su hijo. Por la noche murió durante el sueño. El funeral fue modesto. Vinieron Lisa, Román, Kira, Vera, varios ex colegas de Andrés. Román lloraba, pero se mantenía valientemente. Adiós, papá, dijo el niño, parado junto a la tumba. Te amo. Después del funeral, Vera se acercó a Lisa. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Por no haberse amargado, por haber permitido a Román despedirse del padre. Por no haberme privado del nieto. Usted es su abuela, respondió Lisa. Y siempre lo será. ¿Puedo verlo a veces? Por supuesto. Venga a visitarnos. O nosotros iremos a verla. La anciana se echó a llorar de agradecimiento. Román se mudó a casa de Lisa una semana después del funeral. Ella liberó para él parte de la habitación, puso una cama y escritorio. El niño trajo sus cosas, libros, maquetas de aviones. Los primeros días fueron difíciles. Román extrañaba el ambiente habitual, a Kira, su habitación. Pero gradualmente se acostumbró a la nueva casa. Lisa cambió de trabajo, consiguió empleo en una clínica más cerca de casa para pasar más tiempo con su hijo. Román se quedó en el mismo colegio, llegar no era tan lejos. Kira venía a cenar con ellos 2 veces por semana y los sábados se llevaba a Román a su casa. Gradualmente entre las mujeres se establecieron relaciones cálidas, casi amistosas. «Sabe», dijo Kira una vez, ayudando a Lisa a preparar la cena, «nos resultó una buena familia». Inusual, pero buena. Sí, estuvo de acuerdo Lisa. Román es feliz, y eso es lo principal. Y encontré mejor trabajo, compartió Kira. En una clínica dental privada como administradora. El sueldo es mayor, el horario más cómodo. Román me contó. Se alegra mucho por usted. Cocinaban juntas y Lisa pensaba en lo extrañamente que se desarrolla la vida. Un año atrás era una mujer solitaria que se consideraba sin hijos. Y ahora tenía un hijo, tenía una persona cercana en Kira, tenía a la abuela Vera, que también se había vuelto parte de su familia. El proceso por el caso de secuestro del niño duró varios meses. Sandoval, Barón y Rivas fueron encontrados y llevados a la responsabilidad. Sandoval recibió 3 años de prisión. El tribunal tuvo en cuenta su arrepentimiento y que el dinero lo había gastado en el tratamiento de su madre. Barón, que se escondía en Sevilla, recibió 5 años de colonia de régimen estricto. Rivas, 2 años condicionales. Lisa estuvo presente en todas las sesiones. Para ella era importante que triunfara la justicia. Lisa, preguntó Román después de una de las sesiones, ¿no lamenta que todo se alargue tanto? No. La gente debe responder por sus actos. Y tú debes ver esto, que la justicia existe, aunque llegue tarde. ¿Y si papá hubiera estado vivo, también lo habrían juzgado? Sí. Pero creo que el tribunal habría tenido en cuenta su arrepentimiento y enfermedad. Román asintió. Ya entendía que el mundo no se divide en blanco y negro, que la gente puede cometer malos actos permaneciendo no malvados. Pasó medio año desde que Román se mudó con Lisa. Se habían acostumbrado uno al otro, creado sus tradiciones familiares, aprendido a entenderse sin palabras. El niño estudiaba bien, iba a un club de programación, leía muchos libros. Los sábados iba donde Kira, los domingos todos juntos visitaban a la abuela Vera. Kira también había arreglado su vida. Se había mudado a un apartamento más cerca de Lisa, se había comprado un perro, un pequeño spaniel llamado Rex.
Román adoraba a este perro y siempre se alegraba de los encuentros con él. Una noche, cuando estaban sentados los tres en la cocina de Lisa, Román de repente preguntó: ¿Puedo contar en el colegio la verdad sobre lo que pasó? Lisa y Kira se miraron. ¿Y quieres contarlo?, preguntó Lisa. Sí. Me cansé de mentir a los compañeros de clase. Preguntan por qué tengo dos madres, por qué a veces vivo aquí, a veces allá. Y no sé qué responder. Román, dijo Kira, pero puede ser difícil. Los niños a veces son crueles, pueden burlarse. Que se burlen. Pero contaré honestamente. Lisa se sintió orgullosa de su hijo. A los 13 años ya entendía el valor de la honestidad. Bien, dijo. Cuenta. Pero si surgen problemas, ayudaremos a resolverlos. Contaré solo a los amigos más cercanos. Y a los demás simplemente diré que tengo dos madres, y me gusta. Pasó un año. Román estudiaba en 7º grado, se entusiasmaba con las computadoras y soñaba con ser programador. Tuvo su primer enamoramiento, una niña llamada Ana de la clase paralela. Lisa, Kira y la abuela Vera se habían convertido en una verdadera familia. Celebraban cumpleaños todos juntos, en verano iban a la casa de campo de conocidos de Kira, planeaban viajes conjuntos. El día del 13º cumpleaños de Román organizaron una gran fiesta. Lisa horneó una tarta enorme, Kira trajo regalos, la abuela Vera contaba historias de la vida. Pide un deseo, dijo Lisa cuando Román se inclinó hacia las velas de la tarta. El niño cerró los ojos, guardó silencio un segundo y de un soplo apagó todas las velas de una vez. ¿Qué pediste?, preguntó Kira. Que siempre estuviéramos juntos. Todos. Y que papá nos vea desde donde esté ahora, y sepa que todo está bien con nosotros. Lisa sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Este niño, su niño, había perdido tanto y había ganado aún más. Había aprendido a amar no a una, sino a 3 mujeres a la vez. Había aprendido a perdonar al padre que le había causado dolor. Había aprendido a valorar lo que tiene y no a lamentarse por lo que no hay. Mamá, dijo una vez Román, dirigiéndose a Lisa, ¿sabes que te reconocí inmediatamente? ¿Cómo? Cuando abriste la puerta ese primer día. Te miré y pensé, qué mujer tan buena. Simplemente lo sabía con el corazón. Kira añadió en voz baja. Y yo siempre tuve miedo de este momento. Miedo de que conocieras a tu verdadera madre y dejaras de amarme. Tonterías, agitó la mano Román. El amor no disminuye cuando lo compartes. Al contrario, se vuelve mayor. Esto me lo explicó Lisa. Lisa miró a su hijo, niño inteligente, bueno, sabio más allá de sus años. 12 años de su vida habían sido robados, pero lo que había recibido a cambio valía todos los sufrimientos vividos. El precio de la traición resultó alto para todos. Andrés pagó con la vida por su mentira. Kira perdió la ilusión de la maternidad exclusiva. Lisa se vio privada de 12 años de vida con su hijo. Los cómplices del crimen recibieron castigo. Pero el amor resultó más fuerte que la traición. Y ahora, mirando el rostro feliz de Román, Lisa entendía, a veces de la mentira más grande puede nacer la verdad más grande. La verdad de que la familia no son solo lazos de sangre. Son personas que eligen amarse a pesar de todo. Es la disposición a perdonar, aceptar y apoyar. Y su pequeña, inusual familia, armada de fragmentos, era prueba viviente de esta simple verdad. Lisa, Kira, Román y la abuela Vera, todos habían elegido el amor en lugar del odio, el perdón en lugar de la venganza, la verdad en lugar de la mentira. Cuando terminó la fiesta y los invitados se fueron, Román se acercó a Lisa y la abrazó. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por haber perdonado a papá. Por no haberme quitado a Kira. Por haberme enseñado a no enojarme con el pasado. Y gracias a ti, respondió Lisa, besando a su hijo en la coronilla,
por existir. Por haber vuelto a mí. Por ser tan maravilloso. Estaban abrazados en la cocina y Lisa pensaba que la felicidad tiene muchas caras. A veces llega fácil e inmediatamente. Y a veces hay que conseguirla a través del dolor, las pérdidas y las traiciones. Pero cuando finalmente llega, se vuelve aún más preciosa. Su felicidad llevaba el nombre de Román. Y tenía no una, sino 3 caras, la suya, la de Kira y la de la abuela Vera. Porque la verdadera familia no es sobre la sangre. Es sobre el amor.